Seguimos avanzando en el curso de gestión de voluntariado y les damos la bienvenida al tema 4 del módulo 2. Ahora conversaremos sobre el origen, la historia y la situación actual del voluntariado en el Ecuador. Como ya hemos dicho, el voluntariado es una figura de solidaridad, pero una figura bastante moderna. Es decir, si nosotros preguntamos a nuestros abuelos o bisabuelos si es que ellos eran voluntarios, seguramente dirán no. Sin embargo, ellos ejercían muchas figuras y muchas formas de solidaridad y de mutua ayuda. Eran generaciones en realidad muy solidarias. Sin embargo, el voluntariado tiene una concepción más o menos moderna. Por eso es importante que revisemos rápidamente cuál es el origen del voluntariado. Podemos decir que hay un triple origen del voluntariado moderno. Por un lado, un origen militar, un segundo origen relacionado con el tema cristiano y un tercer origen con el tema humanitario. En relación al tema militar, va dentro del contexto específico de la guerra. Cuando los países enlistaban a personas para que obligatoriamente puedan participar y defender a su país, había un grupo de personas que fuera de ese enlistamiento obligatorio decidían libremente participar en las guerras y defender su país. Este es un primer ejercicio de voluntariado. Desde el punto de vista religioso, en cambio, y sobre todo desde la Edad Media, se establece el deber de la caridad, el deber de la solidaridad. Y en ese sentido el cristianismo casi monopoliza todo este tema de servicio y de solidaridad. En el tema humanitario, en cambio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, comienza a darse en este contexto de guerra muchos heridos, muchas bajas, tanto de un lado como del otro, en los diferentes escenarios bélicos. Y es así como surge la ayuda humanitaria. Es decir, este movimiento de socorrer, de apoyar a estos heridos que eran de diferentes bandos. Era un grupo de personas que se iba organizando para recoger a esas personas que no eran atendidas por ninguno de sus países específicos. De esta dinámica de soporte humanitario nace la Cruz Roja y luego muchas otras organizaciones. Sin embargo, es ese espíritu de universalidad y de atención a los más necesitados el que hace este origen humanitario. Encontrarán más adelante en los textos los temas relacionados con la historia y la evolución del voluntariado en el Ecuador. Esto, más allá de un conocimiento teórico, lo que pretende es que identifiquemos las diferentes modalidades y estilos de voluntariado que se han dado y se dan actualmente en la historia, sobre todo para que nosotros con conciencia seamos capaces de identificar cuál es el estilo de voluntariado por el cual nosotros estamos optando. Podríamos decir que hay un ejercicio de evolución, de maduración del voluntariado, y aunque lo vamos a plantear como secuencial, no es tal. En realidad muchas de estas etapas están solapadas y las podemos encontrar ahora mismo, todas en conjunto, en un mismo ejercicio de voluntariado. Sin embargo, por claridad metodológica, lo vamos a plantear de manera secuencial. Podríamos decir que un primer modelo, una primera figura es la minga. Y aunque no es exactamente un ejercicio de voluntariado porque es una solidaridad mucho más orgánica, es decir, las personas no es que libremente pueden participar en una minga, lo hacen casi por organización comunitaria y con una presión social muy fuerte, siempre en búsqueda del bien común. Sin embargo, es un legado, un ancestro cultural para nosotros sumamente importante, sumamente valioso, y por eso queremos dejarlo registrado. En Latinoamérica y en Ecuador, este es un regalo importante que nosotros tenemos y que vale la pena rescatar. Una segunda figura, ya con el inicio de la colonia, es la caridad cristiana. Este socorrer, este ayudar, ya hemos hablado de eso, es un movimiento unidireccional y vertical del que puede hacia el que no puede. Esta figura que está muy llevada y motivada por el cristianismo en su primer momento y que socorre a las personas más necesitadas. Podríamos decir que un tercer paso, un tercer momento es la filantropía, que es esta misma caridad, pero un poco más organizada, estructurada. Ya no es de una persona a una persona, sino desde una organización hacia varias personas, ¿no es cierto? Y la filantropía en el Ecuador podríamos decir que nace con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, o con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que también se formó a partir de voluntarios. Y tal vez el último momento o el último paso de evolución es el voluntariado de transformación, del cual ya hemos venido hablando, que se ha venido gestando en las últimas décadas, posiblemente con un poco más de fuerza desde el 2001, desde el Año Internacional del Voluntariado. Un voluntariado más bidireccional, horizontal,
que ve al destinatario, pero también ve al mismo voluntario y su crecimiento, que ve a la persona, pero ve también las causas que generan esta injusticia y trata de cambiarlo, que tiene un enfoque mucho más sistémico, profesional y estructurado. Este voluntariado al cual estamos todos invitados a participar. En los diferentes programas o proyectos que ahora ustedes podrán vivir o organizar de voluntariado, posiblemente se encuentren dinámicas de cada uno de estos estilos de voluntariado. Es decir, no es que se opta por el uno o por el otro, a veces están integrados y mezclados en la misma circunstancia. Por eso es importante que nosotros conozcamos, para que hagamos lo posible por definir cuál es nuestro estilo propio de voluntariado. Un voluntariado más de caridad, más de filantropía, más de transformación, y cuáles son las características que van a permitir que en realidad sea de cada uno de esos estilos. Lo único que podríamos decir a ciencia cierta sobre la lectura actual del voluntariado en Ecuador es que no tenemos datos para tener una lectura actual. Es decir, la falta de institucionalidad, no solo la falta de normativa, sino sobre todo la falta de indicadores, no nos permite establecer cuántos somos, dónde estamos, en qué áreas estamos trabajando, si trabajan más los hombres o las mujeres, los jóvenes o los adultos, etcétera, etcétera. Lamentablemente ese es todavía uno de los retos más grandes que tiene el Ecuador. No solamente el voluntariado a nivel de acción concreta en cada uno de los proyectos, sino a nivel de estructura, a nivel país, a nivel de políticas públicas. A pesar de eso, tenemos algunas pistas que nos dicen que el voluntariado no solamente que está muy presente en el Ecuador, sino que además tiene una tendencia creciente. Tenemos, por ejemplo, el dato del 2016 del terremoto en Manabí, donde participaron más de 16.000 voluntarios. Fue no solamente el apoyo más impactante, sino además el de primera mano, el más inmediato a las personas que necesitaban del apoyo en esa circunstancia. Otro indicador son los más de 3.000 voluntarios que participaron en la venida del Papa Francisco al Ecuador en las diferentes actividades. Pero sobre todo identificar cómo organizaciones que históricamente han operado a partir del voluntariado no solamente que siguen presentes sino creciendo en el Ecuador. Se me ocurre Cruz Roja, el Movimiento Scout, varias organizaciones que el voluntariado es su motor principal, su fuerza de operación principal. Y estas organizaciones siguen creciendo. No podemos invisibilizar las debilidades que tiene el voluntariado en el Ecuador. Por ejemplo, a nivel legal no tenemos una ley, no hay un reglamento, no hay indicadores oficiales ni procesos de medición del voluntariado en el Ecuador. Hay ahora la figura legal de voluntario, está en la Constitución, hay un par de artículos en la Ley de Participación Ciudadana, pero no existe más. Esta es una de las primeras y principales deudas que tiene el Estado ecuatoriano con el voluntariado, un ejercicio de normativa. Por otro lado, vemos con gran esperanza otros indicadores que nos indican no solamente que el voluntariado crece, sino que se profundiza en impacto. El que cada vez haya más organizaciones de voluntariado que promuevan la participación de jóvenes en el voluntariado es un tema también profundamente esperanzador. Tenemos varias figuras que nos permiten avisorar un escenario de voluntariado futuro muy prometedor en el Ecuador. Con todas estas ideas queremos invitarte a que hagas un ejercicio de autorreflexión y de definir cuál es el estilo de voluntariado que tú quieres aplicar en tu acción voluntaria. Sobre todo tendremos que preguntarnos cuáles son las acciones, cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para pasar de la caridad a la filantropía y ojalá de la filantropía a este estilo de transformación, a este estilo de voluntariado moderno, de desarrollo, de ciudadanía. Depende de los temas más orgánicos de organización, pero también depende del estilo de acercamiento que tengas con el destinatario. Te invitamos para que puedas hacer esta reflexión y para que con una libre decisión puedas optar por el estilo de voluntariado que vas a implementar. Te invitamos a que no decaigas en el ánimo de seguir profundizando y estudiando todos estos textos en el curso de gestión de voluntariado. Bien decíamos que el voluntariado es un ejercicio de voluntad, de libertad, que no se va a dar solamente en la etapa de ejecución del voluntariado, sino en estas etapas preparatorias, de formación, de capacitación. Ánimo, sé generoso en vivir y en compartir experiencias y si tienes cualquier duda estamos para ayudarte.